bueno, pues también lo vemos porque muchos de estos pequeños empresarios, bueno, pues no pagan renta, o a lo mejor no pagan luz, ¿no? Porque también se agarran de luz de otro lado y pues no les cuesta a ellos, no pagan prestaciones sociales a sus trabajadores en muchos de los casos, y bueno, pues todo les va quedando como una utilidad bastante interesante. Pero aquí también viene la cuestión del no entender mucho el negocio, porque bueno, pues si ellos dicen, pues ya me cayó este dinero, pues ya me lo puedo gastar todo y entonces pues ya lo puedo ir dejando, ¿no? Y luego no saben si necesitan invertir en materia o cuando materia prima o en artículos que ellos necesiten, y ya cuando están en el proceso de, ya me hace falta este artículo para vender, pues ya ven de dónde consiguen dinero y van y lo compran, y bueno, luego a veces ni factura piden, o sea, es todo un mal manejo de sus actividades, pero pues ellos se sienten bien así porque así lo aprendieron, así lo están haciendo, así les funciona, en sus casos así les funciona, y bueno, pues así lo siguen haciendo, ¿no? Porque lo hacen como por costumbre en todos estos casos, ¿no? Y pues sí, sus utilidades son interesantes, pero pues mal manejadas, pues luego no funciona, ¿no? Y bueno, aquí les comparto una foto de cómo es lo que es los sectores de la actividad económica, y sabemos muy bien, nada más para complementar, que el sector primario, pues es donde se producen todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, el campo y demás. En el sector secundario, pues es donde se transforman todos estos artículos o se crean otros nuevos artículos, y al final viene lo que es el sector terciario, con es la prestación donde se consideran la prestación de los servicios, y que bueno, pues ahí vamos a ir pudiendo determinar dónde se encuentran los microempresarios, pues es en el sector terciario, ¿no? Porque van a prestar los servicios, ya sea de compra-venta o servicios médicos, o etcétera, ¿no? Entonces, nada más para visualizar este sector de la actividad. ¿Ok? Y bueno, también, como les comentaba en un principio, pues aquí generan empleos estos microempresarios de manera informal o formal en algunos casos, pero la mayoría pues es de manera informal, porque pues no tienen seguro social a sus trabajadores, les pagan en efectivo, o les dan sus comisiones o sus propinas, por ejemplo, en los meseros, ¿no? Que trabajan en las fonditas, o la mesera que les ayuda a limpiar la mesa y recoger platos sucios y demás, pues ese es alguien que trabaja de manera informal, que no tiene sus prestaciones necesarias. Y bueno, pues también eso, el no pagar un tipo de seguridad social para estos empleados, pues es también lo que hace que se genere una utilidad mayor para ellos, ¿no? Porque pues están librando todo lo de las prestaciones sociales, y como sabemos, pues las prestaciones sociales, pues estamos hablando de aproximadamente un 34% de costo que sale un trabajador con estas prestaciones sociales, ¿no? Pero bueno, y también sabemos que sus desventajas, bueno, que su profesionalización es limitada, y ya lo veníamos comentando, es limitada, ¿por qué? Porque hacen las cosas como las aprendieron de costumbre, ¿no? Pues así me la enseñaron, porque así lo hacían mis abuelos o mis papás, así yo lo sé y así yo se lo voy a enseñar a quien venga después de mí. Entonces eso está muy limitado, porque no crecen por la profesionalización que necesitan hacerse, ¿no? Entonces, pues sí es algo complicado, ¿no? Y bueno, como también había su administración es de manera informal, porque bueno, pues no tienen un control de las entradas y salidas de dinero, pues si me cuesta esto, pues agarro y pago, pero pues no pido factura, no llevo el control, y luego con qué pagué, si recibí algo de efectivo y luego pagué otra cosa, ¿qué pasó con ese dinero? Pues quién sabe, pero algo se pagó y pues ahí se va quedando, ¿no? Y entonces, bueno, pues va siendo un descontrol, pero bueno, ellos más o menos llevan su entendimiento de sus finanzas, ¿no?
Y bueno, también esto es un crecimiento desordenado, ¿no? Porque pues empiezan a ver que, por ejemplo, si tienen mucha movimiento en su actividad, pues entonces empiezan a contratar digamos, otro mesero u otro panadero, pero a lo mejor no lo que necesitan no es en el caso un panadero extra, ¿no? Sino que a lo mejor necesitan alguien que les ayude a sacar del horno lo que ya hizo el panadero y acomodarlo en las charolas y poderlo repartir, ¿no? Entonces, esto también forma un crecimiento desordenado porque pues a lo mejor van a tener 2, 3, 4 personas trabajando para ellos, pero de estas 3, 4 personas, pues resulta que tienen 4 panaderos, siendo que necesitaban un despachador, un repartidor y un panadero, y pues se fueron con 4 panaderos porque pensaron que era lo que necesitaban. Entonces esto pues también van creciendo desordenadamente y luego sobre la marcha pues van arreglando sus defectos, ¿no? Pero eso también los está limitando al crecimiento. Y también estas situaciones pues los limita a los accesos a financiamiento, porque bueno, si quieren crecer y todo, pues necesitan un financiamiento, pero como no tienen un control adecuado, no llevan una administración bien, pues un banco pues no les va a hacer un préstamo si no les presentan un estado financiero o si no presentan unos estados de cuenta pues bien adecuados, porque pues a lo mejor van a ver que tienen muchos gastos y pocos ingresos. Entonces, pues eso no les ayuda a tener acceso a esos financiamientos que les pudiera hacer crecer, ¿no? Y pues, también para asesorarse de manera adecuada de qué manera podrían crecer sin tener más problemas, ¿no? Y otros tantos son los rezagos tecnológicos que pueden tener, porque este falta de crecimiento adecuado, pues no van a tener financiamiento, y el financiamiento, pues sin financiamiento no van a poder adquirir tecnología que les ayude a crecer y a dar un mejor servicio a sus clientes. Si seguimos hablando del panadero, por ejemplo, si necesitan un horno con mayor capacidad y que gaste menos luz, pues no lo van a poder adquirir porque no tienen un financiamiento adecuado. Entonces, pues por lógica se van a quedar con el mismo horno que tenían y van a tener que gastar más gas, gastar más o energía, y pues esto también les causa unas pérdidas. Pero bueno, pues en su momento pues no lo ven porque pues ellos nada más se basan en lo que les entra de dinero y lo que les queda y que se puedan gastar. Entonces sí es conveniente, ¿no? Esto también no quiere decir que todos sean iguales, ¿no? No es una generalidad, pero bueno, sí es el proceso que podemos ver en muchas partes de nuestros alrededores que podemos ir encontrando. Entonces sí es algo que hay que observar, ¿no? Y que ellos pues tendrían que estar viendo para ver cómo mejorarse, ¿no? Pero quitar algo que viene de costumbre o tradición, pues sí es algo complicado en muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es en general lo que son las microempresas, y como ya lo habíamos comentado al inicio, pues en ejemplos tenemos panaderías, carnicerías, tiendas de abarrotes, salones de belleza, papelerías, locales de comida, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que podemos ver a nuestro alrededor lo podemos considerar una microempresa. Pero bueno, ahora si tomamos el ejemplo de la panadería que empieza con 3 empleados, y si empieza a tener una buena organización, alguien que realmente sepa de manejo de empresarial y demás, entonces pues va a ir creciendo, ¿no? Y entonces como podemos ver, pues no sé, bueno, acá en la Ciudad de México hay hay unas franquicias de panaderías que empezaron desde chiquitas, ¿no? O sea, localitos y demás, y pues bueno, ahorita ya son grandes franquicias que tienen locales en diferentes partes de la ciudad, y la verdad, un pan bastante rico y bastante accesible, pero fueron creciendo y pues bueno, ahí lo vamos viendo.
que entonces, bueno, este microempresario, pues bueno, ya fue creciendo y pues sí tuvo la oportunidad de asesorarse, de pagarle esa asesoría, de crecer, de adquirir conocimiento, pues para ir creciendo y llegar a ser una franquicia. Y bueno, y esto ya está dando empleo a mucho más personas. Y entonces, bueno, si hablamos de esto, de que un microempresario que tenía 3 empleados ha ido generando más empleos y ha crecido, entonces ya deja de ser un microempresario y va a pasar a la siguiente fase, ¿sí? Y esta siguiente fase va a estar determinada por el acrónimo PYME o pymes, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es en plural o es en singular. Y este acrónimo, bueno, pues vamos a ver, como ya se los comentaba, ahorita ya vimos lo que es la primera parte de la parte MI de los microempresarios, que es lo que se está comentando. Ahora vamos a hablar de lo que son las pymes, que ya pasa a ser de un microempresario bien organizado, va a pasar a ser una pyme o pymes. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Todos no tienen dudas en cuanto a los microempresarios o microempresas? Y si no, bueno, pues vamos con lo que son las pymes. Y bueno, pues este es el acrónimo que se utiliza para hablar de pequeñas y medianas empresas. Estas ya bien, gracias Adrián, todo bien, perfecto. Y bueno, pues como les comentaba, ya de microempresas o microempresarios, vamos a hablar de pequeñas y medianas empresas, que la diferencia de lo anterior, bueno, viene siendo basado en su tamaño, en lo que tienen, y bueno, con esto ya van a tener una mejor organización, una mejor capacitación, etcétera, que ahorita lo comentamos, pero bueno, eso es lo que las va a diferenciar de las microempresarios, ¿no? Y generalmente las pymes cuentan con un bajo número de trabajadores y un volumen bajo de negocio e ingresos moderados, generalmente porque hay muchos pequeños empresarios, pequeñas empresas o medianas que tienen un volumen bastante alto de ingresos, ¿no? Pero bueno, también ahí vamos a hablar de las utilidades que van a tener porque van a ser diferentes, ¿no? Y como les comentaba, pues tienen una estructura más formal, pero generalmente en esta estructura tan formal, el dueño viene siendo el que dirige y el que vende, ¿no? Cuando van creciendo de una microempresa, ok, ya voy a crecer, voy a dar más trabajo a más personas, ok, ya voy a hacer mi organización, pero pues como yo conozco mi negocio, pues yo voy a dirigir y yo voy a comercializar, voy a dedicarme a las ventas, mientras los demás hacen el proceso de elaborar lo que voy a vender. Si en este caso hablamos de la panadería, bueno, pues voy a contratar ya, como ya me voy a hacer una franquicia, pues ya voy a contratar 3, 4 panaderos o 5 panaderos, voy a contratar 5 vendedoras que despachan el pan, ¿no? Y voy a contratar quien haga la limpieza también, voy a empezar a contratar y yo voy a tomar ya como directivo, pues voy a tomar unos cursos pues, para saber cómo manejar a mis empleados, voy a contratar una asesoría de la contabilidad o de los impuestos, pero pues yo me voy a dedicar a decir esto sí entra o esto no entra, o a firmar los cheques para pagar y demás. Y pues yo también me voy a dedicar a la comercialización, pues para buscar clientes mayores, para seguir creciendo, y a lo mejor me busco ir a comprar, a venderle a, no sé, a las cadenas comerciales, ¿no? Mi pan, ofrecérselos empaquetado y pues ya les puedo vender, ¿no? Entonces ya tiene una estructura un poco más formal, pero aún así la base del negocio lo va a llevar el dueño, ¿no? El que creó ese negocio. No lo va a soltar tan fácilmente, pues porque él conoce y él ha desarrollado todo eso. Eso es posiblemente luego es uno
de los tropezones que tienen muchas de las pequeñas y medianas empresas, porque el dueño quiere llevar tanto el